Imagínate llegar a la frontera después de meses de viaje, haber cruzado selvas, carreteras, retenes, haber vendido cosas, pedido dinero, dejado atrás a tu familia y cuando por fin estás ahí, a unos metros, te enteras de que el asilo ya no funciona como lo conocías. No hay una fila clara avanzando poco a poco. Hay días en los que el proceso simplemente no ocurre, días en los que la posibilidad de presentar tu caso desaparece sin aviso. Eso está pasando ahora mismo. Yo soy Ilya Varlamov y vamos a platicar sobre los cambios recientes en la política migratoria de Estados Unidos, el endurecimiento del acceso al asilo, el regreso operativo del muro y el choque legal que ya empezó a marcar los límites de estas decisiones. En los últimos días, el tema migratorio volvió a escalar, pero no por una sola decisión, sino por varias que están ocurriendo al mismo tiempo. La más importante viene del sistema judicial. Y tan pronto como este 31 de diciembre, entrará en vigor una ley, una nueva regla que permitirá negar o remover el asilo. Aplicaría a migrantes que el gobierno considere representan un peligro debido a emergencias de salud pública o amenazas sanitarias. El Departamento de Seguridad Nacional podrá vetar el caso de asilo de los migrantes y someterlos a la deportación si presentan síntomas de alguna enfermedad declarada como emergencia sanitaria. La medida crea confusión sobre cuáles serían esas enfermedades o síntomas y quién tomaría esa decisión. Una Corte Federal de Apelaciones en Washington determinó que el intento de cerrar el acceso al asilo de forma generalizada no es legal. El punto central del fallo es que el gobierno no puede negar ese derecho sin evaluar cada caso individual, porque el asilo está protegido por leyes aprobadas por el Congreso y por compromisos internacionales asumidos por Estados Unidos. La administración de Donald Trump había intentado sostener lo contrario. Desde el inicio de su nuevo mandato, impulsó una proclamación basada en una facultad ejecutiva conocida como 212F, que históricamente se ha utilizado para restringir la entrada de ciertos grupos por razones específicas. En este caso se intentó aplicar de forma mucho más amplia, argumentando que la situación en la frontera representaba una amenaza extraordinaria. Ese argumento incluía la idea de que existía una especie de invasión, lo que permitiría tomar medidas excepcionales. En la práctica, Donald Trump dijo que cerraría sus fronteras para evitar el paso de más inmigrantes ilegales. Desde el primer día comenzaremos la mayor operación de deportación interna en la historia de Estados Unidos. Lo prometido es deuda. Desde el día 1, el presidente de Estados Unidos empezó a hacerle frente a la invasión. Personas que buscaban entrar porque en sus propios países no les brindaron garantías. Esta es una proclamación que garantiza la protección del Estado contra la invasión basada en la crisis actual en la frontera sur. Esto derivó en devoluciones rápidas y en la imposibilidad de que muchas personas siquiera iniciaran su proceso de asilo. Organizaciones como American Civil Liberties Union documentaron que miles de personas fueron rechazadas sin audiencia durante ese periodo. El tribunal rechazó esa interpretación, señaló que el Poder Ejecutivo no puede crear mecanismos paralelos para evitar la aplicación de la ley vigente. En otras palabras, el derecho a solicitar asilo sigue existiendo y no puede ser eliminado mediante una proclamación presidencial. Este fallo es relevante, pero no resuelve por completo el escenario. El gobierno puede apelar la decisión y es posible que el caso llegue hasta la Corte Suprema. Mientras eso ocurre, otras medidas siguen avanzando. Reportes recientes indican que se están negando visas en consulados a personas que expresan temor de regresar a sus países, lo que introduce un filtro incluso antes de que alguien llegue a la frontera. También se han intentado ampliar políticas de detención migratoria, algunas de las cuales han sido frenadas por tribunales. Lo que se observa es un sistema en disputa constante, donde las decisiones políticas avanzan y son revisadas casi en tiempo real por el Poder Judicial. Para entender cómo se llegó a este punto, hay que regresar a la base de esta estrategia. El enfoque de Trump hacia la migración se define desde su primera campaña en 2016. La promesa de construir un muro en la frontera con México se convirtió en el eje central de su discurso. Donald Trump, que sigue siendo el favorito para la presidencia por los republicanos en Estados Unidos, dijo que los migrantes indocumentados estaban envenenando la sangre de su país, repitiendo un lenguaje que anteriormente ha generado críticas por considerarlo xenofóbico
xenófobo y hacer eco en la retórica nazi. Además, Trump hizo los comentarios durante un evento de campaña en New Hampshire, donde criticó los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México que alcanzaron nuevos máximos en septiembre. La idea era sencilla en su planteamiento. Una barrera física reduciría el flujo de personas que cruzan sin autorización. La construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos comenzaría en marzo o abril de 2018. Así lo informó la jefa interina de la patrulla fronteriza, Carla Provost, ante la Cámara de Representantes. La funcionaria aclaró que el proyecto depende de conseguir los fondos económicos solicitados, que serían de unos $1.600 millones para la primera fase, como pidió el presidente Trump. Las obras comenzarían en San Diego y el Valle del Río Grande. Durante su primera administración, el muro sí avanzó, aunque no en la escala total prometida. Se construyeron y reforzaron cientos de kilómetros, principalmente en zonas donde ya existía infraestructura. Esto permitió aumentar la capacidad de contención en ciertos puntos, pero también generó un efecto de desplazamiento. Las rutas migratorias no desaparecieron, se movieron. Su propiedad se extiende por 10 millas y media al pie de la línea fronteriza. En 2006 se construyó un muro de 10 pies de alto y él pensó que sería la solución a los problemas de vandalismo, robo y cruce de personas por su propiedad, pero no fue así. La gente ha hecho túneles para cruzar, lo brincan con escaleras, traen equipo sofisticado para cortar el acero e incluso introducen vehículos enteros, nada los detiene. Las personas comenzaron a cruzar por zonas más remotas, más peligrosas y menos vigiladas. Esto incrementó los riesgos asociados al cruce, incluyendo accidentes, deshidratación y mayor dependencia de redes de tráfico. Además del muro, también se implementaron políticas orientadas a limitar el acceso al asilo, como programas que obligaban a los solicitantes a esperar fuera de Estados Unidos mientras se resolvían sus casos. Esto trasladó parte de la presión hacia el lado mexicano de la frontera. Cuando llegó la administración de Joe Biden, el discurso cambió, pero el sistema no se transformó completamente. Algunas de las políticas más restrictivas fueron modificadas, pero la presión en la frontera continuó. Se introdujeron herramientas como aplicaciones digitales para gestionar citas en un intento de ordenar el flujo de personas que buscaban ingresar. Aún así, el sistema ya arrastraba un problema estructural. El número de solicitudes de asilo superaba con mucho la capacidad de procesamiento. Los casos podían tardar años en resolverse, lo que generaba un efecto acumulativo. Personas que lograban entrar al sistema permanecían en espera durante largos periodos, mientras nuevas solicitudes seguían llegando. Esto dejó un escenario complejo, un sistema legal que reconoce el derecho al asilo, pero con limitaciones operativas importantes. Cuando Trump regresa a la presidencia en 2025, lo hace sobre esa base ya tensionada, pero con una estrategia más directa. Las medidas dejan de centrarse en administrar el flujo y pasan a enfocarse en reducirlo desde el inicio. Se refuerzan las detenciones, se amplía el papel de agencias como ICE y se busca limitar el número de personas que logran entrar al proceso formal. En ese contexto, el asilo se convierte en el principal punto de control. No desaparece en la ley, pero se vuelve más difícil de activar en la práctica. La proclamación que ahora está en disputa legal forma parte de ese intento de bloquear el acceso desde el primer contacto. El muro también regresa como herramienta activa. Se refuerzan tramos, se cierran espacios y se canaliza el flujo hacia zonas más controladas. A pasos acelerados se levanta el muro metálico en la línea fronteriza entre Estados Unidos y México, desde Texas hasta California. Recientemente, el gobierno norteamericano ha destinado $4.500 millones para edificar el muro en las zonas donde aún no existía y para reemplazar tramos que se han debilitado o que no cumplen con las nuevas especificaciones de las estructuras, que ahora alcanzan hasta 12 metros de altura. Esto modifica nuevamente la geografía del cruce. Todo esto se refleja en lo que ocurre hoy en la frontera. El sistema funciona de manera irregular. Hay días en los que se procesan solicitudes y otros en los que no. Las devoluciones rápidas son más frecuentes y el acceso depende de factores que no siempre son claros para quienes están llegando. Del lado mexicano, ese efecto se acumula. En ciudades como Ciudad Juárez y Tijuana, la espera se ha vuelto más prolongada. Los albergues alcanzan su capacidad, los espacios informales crecen y muchas personas quedan en una situación intermedia sin una ruta definida. Esa permanencia
genera presión sobre servicios locales y también incrementa los riesgos. A medida que las opciones formales se reducen, aumentan las alternativas informales, lo que implica mayores costos y mayor exposición a abusos. En la frontera de México y Estados Unidos, en particular en Tijuana, hay albergues que están siendo amenazados. Ya los tuvieron que desalojar. ¿Quién los amenaza? El crimen organizado. Aquí es donde el contexto legal y el operativo se cruzan. El fallo de la Corte establece un límite claro, pero no cambia automáticamente la operación en campo. Las políticas pueden ajustarse, reinterpretarse o desplazarse hacia otros mecanismos. El sistema sigue funcionando mientras esas definiciones se resuelven. A partir de aquí, el escenario sigue abierto. Una posibilidad es que el caso escale a la Corte Suprema, donde se definiría con mayor claridad el alcance del poder presidencial en materia migratoria. Otra es que el gobierno continúe aplicando restricciones por otras vías, evitando un cierre total explícito que pueda ser bloqueado nuevamente. También hay un componente político importante. La migración sigue siendo uno de los temas más sensibles en la política interna de Estados Unidos, lo que influye directamente en las decisiones que se toman. Mientras tanto, las causas de la migración no cambian. La violencia, la inestabilidad económica y la falta de oportunidades siguen empujando a miles de personas a intentar llegar. Ese flujo no desaparece, se adapta. Lo que estamos viendo es un sistema que se redefine mientras está en uso. Las reglas no siempre son claras y pueden cambiar en medio del proceso. Para quienes están en tránsito, eso implica tomar decisiones con información incompleta y enfrentarse a un entorno sin certezas. Yo soy Ilya Varlamov. Lo que ocurre en la frontera hoy es el resultado de años de acumulación, decisiones políticas recientes y límites legales que todavía se están definiendo. Es un escenario en movimiento que va a seguir cambiando en los próximos meses. Si quieres seguir entendiendo cómo estos procesos están transformando distintas regiones del mundo, suscríbete y comparte este video.